Los invito a estar abriendo en el Evangelio de San Juan, como que nos quedamos a vivir un poco, ¿no? Ahí en ese Evangelio ya hace bastante que una y otra vez, y hoy también, volvemos a hablarnos en Dios. Dios nos vuelve a hablar y a ministrar, y también en esa sana comparación entre discípulos que no por esto compiten, sino que nos muestra las diferenciaciones que pueden haber entre nosotros, pero un mismo Dios y un mismo amor nos reúne en Cristo. Y en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, se nos habla y se nos contrasta el caso del apóstol Pedro, por un lado, un estridente apóstol, ¿no? Un sobresaliente y notorio apóstol, como lo fue el apóstol Pedro. Hay gente que sobresale, gente más ruidosa, diríamos sanamente, ¿no? En la iglesia, que se deja ver más, hay gente más anónima, más capaz que aparentemente de segundo plano, más tipo el otro contraste que vamos a ver, que es el apóstol Juan, el apóstol discípulo amado. Pero yo no sé en esa sana competencia cuál asomó primero a su nariz, ¿no? Cuál llegó primero a la meta, cuál fue de mayor agrado. Pienso que sí, yo tengo una idea, en la conclusión que sí, el apóstol San Juan creo que le gana en ventaja al apóstol Pedro, pero es un mutuo enriquecimiento que nos dan los dos en su vasto ejemplo, tan diferenciado entre ellos, tan diferentes somos entre nosotros, pero tan iguales en la fe que tenemos, ¿no? Porque tenemos cosas que nos pueden diferenciar, pero no es en eso en lo que hagamos jamás hincapié, sino en aquel que nos puede unir eternamente y ya nos une a través de una fe que es eterna. Y en este sentido, en el Evangelio entonces de San Juan, donde entonces ya tenemos abierto en el capítulo 21, bueno, vamos a estar leyendo algo de todo esto a partir del versículo 15, pero orando te damos gracias, Padre, te damos honor, te damos gloria. Gracias, amado, por tu contemplarnos en nuestras necesidades, virtudes y defectos, para tú trabajar en eso y hacernos a todos llegar a la meta. Uno más, otros mejor, Señor, y otros no tanto, pero lo que queremos es que cada uno de tus hijos puedan estar accediendo a ti, a tu fortaleza y a tu ayuda oportuna para llegar a todas tus metas, principal y la primera, el cielo, pero también principales y no menos importantes aquí en la tierra, todas tus bendiciones, tus victorias, todo aquello que resuene, Señor, para gloria y alabanza de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, así que leemos algo de todo esto, decíamos en el Evangelio, donde estamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, y ahí en ese contraste, ¿sí? En dos tonos bien diferenciados, uno y otro, Pedro y el apóstol Juan. Primero en Pedro vemos que versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Ahora vamos en contraposición un poco al otro caso. El discípulo amado del apóstol Juan dice que entonces, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús,
Señor, ¿y qué de este? Y dice Jesús le dijo, sí quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Hasta ahí la lectura, ¿no? Uno lee todo esto y capaz que pasa por alto detalles que cuando en el quiero de Dios, Él entonces quiere revelarnos cosas que aparentemente están invisibles, Dios nos deja notar cosas que son importantes en este contraste que somos unos y otros, ¿no? Somos todos tan diferentes, pero a la vez todos tan amados, ¿no? Uno reúne en las características que uno puede ver, por ejemplo, en Pedro, tantas virtudes, pero también tanto de lo otro. Justamente en ese sentido, y ya contrastando lo uno del otro, yo noto, y no sé vos, pero si no lo vamos a notar juntos, yo noto a Jesús con muchas dudas en cuanto a si lo amaba en verdad Pedro. Tanto esto es así que sí se lo pregunta, por ejemplo, a Pedro, y no una vez sola, sino 3 veces. Pero fíjense que en ese encuentro, que es casi simultáneo, momentos después, con el apóstol Juan, no le hace falta a Jesús sin preguntarle a Juan si lo ama, pero sí a Pedro. Como que Pedro hubiera dado en algo algunas cuestiones y algunas señales que podían hacer dudar a Jesús de que Pedro realmente lo amara tanto. Y esta cuestión de que le pregunta 3 veces, a ver si no te hace pensar en eso mismo que Pedro le negó 3 veces. Eso como que hubiera fracturado la relación, ¿no? De alguna manera hubiera afectado la relación de Pedro con Jesús, que es una relación de amor la que vos y yo tenemos que mantener con Jesús. Y ese amor no solo se dice, sino que se demuestra. Entonces por ahí capaz que en la boca, en los labios de Pedro estaba siempre, ¿no?, eso que él amaba a Jesús. Pero otros dichos decían los hechos de Pedro. Un Pedro que no se sale de la normalidad nuestra. Pedro no era perfecto. Pero Pedro tenía esos sinsabores, esos altibajos, que muchos lo tienen más que otros. Porque vuelvo a la contraposición que estamos haciendo. Por un lado Pedro, yo no digo que el apóstol Juan era perfecto, pero como que no hubo tales cuestiones en este sentido en el apóstol Juan, lo cual trajo aparejado, sí, como una controversia, por ejemplo así, como un estremecimiento, por qué no decirlo así también, en el corazón de Jesús. Y cuando te digo estas palabras, espero que esto, porque no te lleve, te retrotraiga a otro momento donde también Jesús se estremeció en su espíritu por otro discípulo, bueno, muy macro más, que habría de fallarle a Jesús, que fue Judas Iscariote. En este caso no está diciendo literalmente que Jesús estaba estremecido en el espíritu, porque lo de Judas sería y fue extremísimo. Pero sí vemos, por qué no decirlo, no solamente imaginarnos a un Pedro afectado, porque cuando uno le falla a Jesús, uno es propiamente uno de los afectados. Al punto que Pedro, cuando le falla a Jesús, dice que llora amargamente. Eso está bueno, ¿no? Cuando uno reconoce su falta, cuando uno se quiebra delante de Dios y busca resarcir su defecto delante de Dios, como se puede resarcir a través de la fe y el arrepentimiento. Pero esa triple falla, esas 3 veces que con voz sonora, con alarma, ¿no?, del infierno, porque cantó el gallo, ¿no?, como que sonó la alarma de esas 3 veces que le niega Pedro a Jesús, yo veo un Jesús como que dudotativo, como que dudando de si lo amaba realmente Pedro. Y esa duda la podemos nosotros inculcar de nuestro lado en el pecho, en el corazón de Cristo, pero jamás dudes cuánto yo te amo
a ti, te dice el Dios Todopoderoso. El amor de Jesús es perfecto, es eterno. Somos nosotros que vamos y venimos, que subimos y que bajamos, que derecha y que izquierda. ¿Y esto por qué? ¿Y asociado a qué estaba todo esto? Obviamente a que, mira, ahí está la sabiduría de Dios, ¿no? Cuando uno empieza a leer, se está hablando, versículo 15, Jesús le está hablando, ¿a quién? Dice ahí, a Simón Pedro. Tenía esa dualidad este hombre, como vos y yo tenemos dualidad existencial. Simón era el nombre viejo, Pedro era la identidad nueva, el nombre nuevo. Fíjate a quién se dirige Jesús cuando está dudando de él, de Pedro, a ver si Pedro le ama. ¿Cómo se dirige a él? ¿Le dice Pedro? No, le dice, Simón, ¿me amas? ¿Cuándo le podemos promover dudas al Señor de que no lo amamos tanto como decimos? Cuando estamos en nuestra vieja naturaleza. Cuando no somos los Pedros que tenemos que ser. Vos y yo todavía tenemos el mismo nombre original. Yo me sigo llamando Juan como me puso mi padre y mi madre. Pero Dios en el cielo nos va a poner un nombre nuevo. ¿Sabes que Dios te va a dar una piedrecita blanca y en esa piedra un nombre nuevo? Y que se me ocurre que en realidad esa piedra ya debe existir, ese nombre nuevo ya lo tenemos, esa identidad nueva ya la tenemos que asumir. Pero ¿cuándo entonces le fallamos? Cuando andamos en nuestro pasado, en nuestros, ¿por qué no?, antepasados, en nuestra herencia malvada, genética, carnal, heredada. ¿Por qué también? Porque es lo que también nos está diciendo. ¿Por qué te digo todo eso? No solamente que no le dice Pedro, me amas, sino que le dice Simón, pero además le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Hijo de Jonás, lo está llevando a sus ancestros, lo está llevando a lo que heredó. A lo que ese papá y ese mamá se dejó en huella en que cuando se falla al Señor, se le falla por andar entonces en la vieja naturaleza. Un Pedro inculcado en su propia naturaleza anterior. Un Pedro que andando de esa manera, vos y yo siempre le vamos a fallar a Dios. Siempre tenemos esa posibilidad dual, porque somos como Simón Pedro. Y él habría de hacerlo esto, no solamente una vez, sino 2 y hasta 3 veces. Vos fíjate que somos un poco eso, somos seres trinitarios, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. Ahora yo noto en esto también la paciencia de Cristo, ¿no? La paciencia de Dios. Le falló una vez, pero una segunda vez también. Y hasta una tercera vez. Por eso Pedro dejó de ser el Pedro que llegó a ser, dejó de ser Simón y llegó a ser un tremendo apóstol. Vos y yo nos vamos a encontrar en nuestras falencias, en nuestro Simón, en nuestros antepasados, en características heredadas, y por momentos te vas a encontrar, Dios te va a encontrar como no te quiere encontrar. Como Simón, podríamos decirlo así entonces, se mostró en varios momentos. Él se dejó ver en cómo él era en realidad una persona orgullosa. Aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Orgullo. Una persona engreída, sí, con un ego muy alto. Y el Señor trató con ese Simón. Trató con eso que capaz ese orgullito lo había heredado de Jonás, hijo de Jonás, de su padre. Sí, un hombre además de desprecio, ¿no? Porque si vos lo verás y lo viste recién en la lectura, fíjate qué manera, por no decirlo carnal, ¿no?, en su manera de destrato hacia el apóstol Juan, cuando en el versículo 21, aquí donde estamos en el capítulo 21, pero el versículo 21, Pedro se dirige a Jesús en relación con el apóstol y le dice, Señor, ¿y qué de este? ¿No? Como diciendo así, como que estuviera de sobra, como que hay desprecio. En ese momento que aparece en la escena el apóstol Juan, siguiéndolos a los dos, esto es a Jesús,
y a Pedro, y ahí como imantado siempre el discípulo amado, donde iba Jesús, iba el discípulo amado, y qué manera despectiva, qué manera Simón, qué manera hijo de Jonás, qué manera carnal de reaccionar, ¿no? No solamente el orgullo que decíamos, si todos te niegan, yo no, vas a ver que sí, me vas a negar 3 veces, y después eso, esa parte humana cobarde. Porque ¿por qué fue que negó Jesús, Pedro a Jesús? ¿Por qué fue? Por temor, por miedo. Porque fue todo eso en el momento que Jesús era arrestado. Él temió por su propia vida seguramente. Así que en sí era un cobarde, era un orgulloso, un menospreciador. Y el Señor, sabiendo todo esto, y porque todo esto era así una y otra y varias veces en la escena de la vida de Pedro, de Simón Pedro, el Señor como que duda de él, ¿no? Pero más que dudar de él, Él está trabajando en Pedro. Él le está mostrando a Pedro mismo que le falló su amor por Jesús. En 3 veces negó a Jesús. Pero como Jesús, en definitiva, no suelta la mano de los imperfectos. Porque ¿cuántos perfectos de acá? Ninguno. Dios no te suelta la mano. Dios trata con tus debilidades. Dios trata con tu parte humana, carnal, con lo que heredaste, con lo que está en tu genética. Pero Él te avisa y te recuerda que hay una nueva creación en vos, en Cristo Jesús, una nueva identidad y un nombre nuevo. Dale el aplauso grande y decirle: Señor, gracias por tu amor, por tu paciencia, por tu prolongado amor para estos días también. Aleluya. Y fíjate cómo justamente va creciendo Simón en esto de responder, y que cada vez la respuesta sí te amo sea cada vez más consistente, más con propiedad, más verdadera. Al principio él responde así como nada más, responde, ¿no? Le pregunta la misma pregunta al principio en el versículo 15, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Bueno, él respondió: sí, Señor, te amo. Pero ahora, si vos querés responderle al amor de Cristo, vos tenés que responderle como ahora se posiciona a partir de la segunda ocasión, tenés que responderle como respondió Pedro. Antes respondió en él mismo, no en su humanidad. Respondió, él dijo así en seco: sí, Señor, te amo. Pero para que vos puedas responderle al Señor y a su amor y ser fiel al amor de Él y amarlo como Él te amó, tenés que empezar a hacer como Él empieza a hacer recién a partir de la segunda respuesta ante la misma pregunta. Sí, como la primera y la segunda del versículo 16, le dice Jesús: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y ahora dice, Pedro le responde ahora: sí, te amo. ¿Quién le responde? Simón, la parte humana, el viejo hombre, no, el nuevo hombre, le responde Pedro. Vos, para poder responderle al amor de Cristo, tenés que andar en la nueva naturaleza. Tenés que andar en la nueva identidad, lo cual es para ti y está en ti. Solo que uno como que se ubica, ¿no? A ver, ¿para qué lado? ¿De quién voy a ser? ¿De la carne, de mi humanidad? ¿O de lo que Dios está haciendo y construyendo en mi vida? A través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, ¿sí? Hay una nueva creación en marcha en vos y en mí, ¿sí? Y vas a poder responder satisfactoriamente a Jesús, no desde tu humanidad, sino de tu nueva identidad que tenés en Cristo Jesús. Es desde el nuevo hombre y la nueva mujer. Dale el aplauso. Dice que le respondió ahora Pedro. Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y bueno, y la tercera vez, bueno, también Pedro se entristece, ¿no? Se entristece porque el Señor le tiene que volver a preguntar: Pedro, ¿me amás? Porque como diciendo, mirá la que te estás mandando. Mirá la que hiciste. Como que empieza de una forma remarcada, ¿no? Jesús a dudar de él. Pero vuelvo a repetirte, qué amor, qué Jesús maravilloso que vos y yo tenemos, ¿no? Porque lejos que esto fuera a soltarle la mano, fíjate que todo esto era un tránsito, ¿sí? De este imperfecto Simón o Pedro hacia algo muy encumbrado, muy grande.
uno podría decir, bueno, para poco y nada serviría. Pero fíjate cómo el Señor igual lo toma en su estado bruto y lo reforma y lo saca de ser un pescador, lo saca de ser hijo de Jonás, lo saca de ser Simón a ser el apóstol Pedro. Impresionante. Qué maravilla lo que Dios puede hacer. Así que nunca te desanimes en cuanto a vos mismo. Un Pedro que termina diciendo el relato contrastado que estamos haciendo del otro discípulo, el apóstol San Juan, un Pedro que le tuvo que decir, ¿qué más? Lo último, versículo 19, le tuvo que decir, sígueme, no te quedes en casa, vení al culto, no te quedes sin orar, seguí orando, seguí buscando, sígueme. Como que necesitó esa impronta, ese incentivo de Dios. ¿Y qué hay? ¿Qué pasa con aquellos que necesitan de alguna manera siempre ese seguimiento? ¿Sabes qué? El Señor igual te ama. Pero esforzate. Hace tu parte, porque lo que termina sucediendo es que es removido este hombre de lo que era, sí, de sus antepasados, de él mismo y su propia humanidad, hacia lo que Dios había planeado para él. Y de hecho, él se pone en marcha. Él se pone a seguir a Jesús. De hecho, es lo que se narra a partir del versículo 19 en adelante, cuando Jesús le dice, sígueme, es ahora vemos a un Pedro caminando con Jesús. Un Pedro con fallas, un Simón hijo de Jonás, pero ahora un Pedro respondiendo, un Pedro triste por fallarle a Cristo y un Pedro dispuesto a seguir a Cristo y no solo dispuesto, siguiendo a Cristo. Pero ahí aparece el otro discípulo, un discípulo que no hubo necesidad de preguntarle, Juan, ¿me amas? ¿Verdad que no aparece eso? No, lo que aparece que era muy amado, versículo 20, hablando del otro discípulo, como él está hablando de sí mismo, muy humilde el apóstol Juan, cuando se trata de él, habla del otro discípulo, no habla yo el apóstol Juan, un hombre bien humilde, bien contrastado con el orgulloso Pedro, ¿no? Pero además, un Pedro que hubo que insistirle, a ver, Pedro, ¿me amás? Porque realmente parecería que no. Pero a Jesús no tiene que preguntarle, ¿me amas? El discípulo que era amado, como todos somos amados, sí, pero sobresale como que era especialmente amado. ¿Por qué era el apóstol Juan especialmente amado? Porque él amaba mucho a Jesús. Él nos ama a todos, por igual, entre comillas, pero yo creo que ama más a los que más le aman. Porque es lo que aclara esto, ¿no? El discípulo, versículo 20, hablando del apóstol Juan, a quien amaba Jesús. Porque ¿quién era ese discípulo? El que escogía estar cerca de Jesús. A Pedro había que decirle, Pedro, seguime, dale, seguime. Y escogía estar pegado a Jesús. Realmente era tan contrastado con el otro, ¿no? Un discípulo en quien inclusive Pedro se había apoyado en esa ocasión mencionada que la predicamos no hace mucho tiempo acá mismo, en el momento de la traición de Judas, cuando Jesús anuncia la traición, entonces le hace señas Pedro a este discípulo en esa cena, versículo 20, todo esto está citado ahí en esa cena, cuando entonces el que estaba ahí recostado más cerca de Jesús era este discípulo, el discípulo amado, al cual le había mandado por señas a preguntar Pedro a ver a quién era el que iba a traicionar a Jesús. Alguien entonces que terminaría el apóstol siéndole de bendición para Pedro. En el momento, sí, de que, bueno, como ya lo explicamos, ¿no? La traición anunciada, no se decía quién era, pero en quién se apoya Pedro es en el apóstol Juan para eso. En qué momento también, si querés, vamos de viaje para volver, acá en el capítulo 18, el apóstol Juan, que termina siendo también de apoyo para Pedro y de bendición para él, para un Pedro entonces que hacía dudar al mismo Jesús si le amaba o no le amaba, pero termina siendo instrumento, este apóstol amado y que amaba a Jesús en forma extraordinaria, ¿no? Que es un poco lo que quería también Jesús de Pedro,
cuando le dice esas 3 veces, me amas más que estos, ¿no? Y bueno, el apóstol Juan era eso mismo, llegaba a esa medida, amaba a Jesús más que los otros discípulos. Y este era y terminaba siendo contrastadamente no una carga, no un problema para Jesús, sino todo lo contrario. Además, terminaba siendo un instrumento de bendición para sus condiscípulos, para con Pedro mismo, como ya vimos en el caso que veíamos, pero también acá, yo te decía, si querés, mirás en San Juan capítulo 18, dice que, bueno, en el momento cuando del arresto de Jesús, cuando estaban ahí en el patio y Jesús estaba siendo enjuiciado, dice que, versículo 15, y le seguían a Jesús Pedro y el otro discípulo, que ya sabes quién es, ya te expliqué cuando se autodefine y se autopresenta de esa manera, no como el apóstol Juan, sino dice el otro discípulo más humildemente, pero está hablando del apóstol Juan. Entonces Pedro y Juan seguían a Jesús y todo lo que estaba pasando con Jesús. Y este discípulo, el apóstol Juan, era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera. ¿Ves la diferencia, no? Los que están más cerca de Jesús están más favorecidos, llegan más lejos y tienen ingreso donde no tienen ingreso los otros, los Pedros. Sí tuvo ingreso el apóstol Juan, pero era un engreído el apóstol Juan y quería para él solo la bendición, no la compartía. Él la compartió, de hecho, con Pedro. Él entró donde estaba Jesús, en el patio del sumo sacerdote, mas Pedro no, estaba afuera, a la puerta. Entonces salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Tremendo. Volvemos al capítulo 21. Qué contraste, ¿no? Qué hombre bendito, bendecido, acercado a Cristo. Qué hombre que no le hacía dudar a Jesús. Como si Pedro me amas. Pedro me amas. Una y otra vez, y te dice, sígueme, dale, no te quedes, sígueme. Y cuando todo esto estaba en marcha y el trabajo lo estaba, pasando Jesús con Pedro, lejos de hacerle trabajo a Jesús, el apóstol Juan, él sin ser llamado, en esta escena, él mismo automáticamente sigue a Jesús. Y esto, ¿qué es lo que trajo? Trajo lo que ya vimos, ¿no? Diríamos, esa confrontación, ese desprecio del altivo, el orgulloso, el que se creía fuerte, Pedro, con el que parecía débil, pero lejos de ser débil, era el más fuerte todavía. Esa desigualdad, esas maneras a veces antagónicas de relacionamiento, ¿no? Los más fuertes despreciando a los que parecen más débiles, pero todo lo contrario. Y eso es lo que termina sucediendo, como ya lo vimos, cuando Pedro ve que sigue a Jesús sin que Jesús le tenga que decir que lo siguiera. Cuando Pedro ve esto, versículo 21, entonces ese desprecio y que de y entonces ¿qué es lo que hubo? En ese momento hubo defensa de Jesús para con el apóstol Juan. ¿Sabes? Aquellos que amamos a Jesús, aquellos que preferimos recostar nuestra cabeza cerca del pecho de Jesús, como Nata está ahí cerquita del pecho del papá, ya los quemé. Así era el apóstol Juan, cerquita de Jesús. Esos muchas veces son los señalados, son los apuntalados, son los guerreados, pero son los defendidos por Jesús. Cuando se metió Pedro con Juan, Jesús lo defendió a Juan. Lo defiende al punto que le responde y le dice a Pedro, ¿no? Le dice a Jesús, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Otra vez le tiene que decir, vos seguime. Y lo defiende al otro. Y se habla de algo que parece antagónico o fuera de lugar y que no tuviera consistencia en lo que sí se está diciendo, cuando ahí Jesús dice algo que realmente se malentiende, queda en el ambiente y tuvo que ser esto corregido, porque en realidad se estaba diciendo sí eso, pero a la vez no. ¿Y a qué me refiero? Bueno, porque Jesús dijo que entonces si quiero que él quede, hasta que yo venga, que a ti. Entonces este dicho se extendió, dice, entre los hermanos,
que aquel discípulo, esto es el apóstol Juan, me van siguiendo, ¿no? Que aquel discípulo, el apóstol Juan, mira lo más amado, pero lo que se piensa de eso, no son longevos, dice que ese discípulo no iba a morir. Pero Jesús no lo dijo que no moriría, no dijo que no moriría, sino dijo que, literalmente, y la palabra de Dios no cae en tierra, si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti. Es una palabra de Dios que no cae en tierra. Primero, no solamente para decirles, hermanos, que fue, creemos, de los más longevos de los apóstoles. 90 y tantos años, el hombre viejito, anciano, que de anciano y viejito le quedaría poco en realidad, porque lo tomó en ese momento, en esa etapa de la vida. Sí, estaba en la isla de Patmos, así como que cacheteado por Pedro acá, cacheteado allá por la sociedad, deportado ahí, tirado como un bulto en la isla de Patmos. ¿Y qué si yo quiero que Él quede hasta que yo venga? Y resulta que eso son palabras, ya dije, que no van a caer por tierra. Porque en definitiva como que el Señor agarra al apóstol amado. ¿Qué contraste, no? Estamos haciendo el contraste entre el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Toma a este apóstol y lo mete en una burbuja del tiempo y la eternidad que se llama Apocalipsis. Y él vio en el tiempo futurista cosas que habrían de pasar después, muchísimas edades después que la existencia generacional del apóstol Juan. ¿Y saben qué? Dentro de la visión del apóstol Juan en Apocalipsis, sí vio venir a Jesús en las nubes. Sí lo vio venir. Sí se cumplió la palabra. Entonces, este apóstol, contrastado con Pedro, uno diría, se las ganó todas, pero no todas, se ganó las suyas. Su premio, su recompensa fue muy realzado. Pero Pedro y todos sus defectos, que no era Pedro, sino Pedro le dijo, hijo de Simón, Simón le dice, hijo de Jonás. Era en su antigua naturaleza, pero igual el Señor agarró, manufacturó e hizo de Simón un apóstol Pedro. Así que yo no sé en qué identidad calzábamos, o calzás vos o calzo yo, pero de todo sí el Señor se hace cargo. A todos, sí, todos le servimos a Dios. Aún los que le fallamos y lo negamos una vez y otra vez y otra vez y tanto le ponemos dudas al Señor en el corazón de que si realmente lo amamos, que Él tiene que venir y preguntarnos una y otra vez, ¿me amás de verdad? Porque parecería que no, 3 veces lo negó, 3 veces el Señor le tiene que preguntar lo mismo, ¿me amas? Igual así todo, un estropajo de apóstol, ¿no? El Señor igual lo agarra y lo levanta y hace cosas grandes. ¿Cuánto dicen Dios va a hacer cosas grandes conmigo también? Cierra tus ojos y vamos a orar. Buen Padre, gracias te damos. Gracias porque contrastamos muchas veces. Muchas veces hay hermanos tan mejores que nosotros, pero aún tú tratas con nuestros defectos y nos tomas de donde estemos y tratas con tu amor y paciencia, Señor, buscando nuestra atención, buscando, Señor, nuestra transformación ya incluida en el paquete de que ya no vamos a ser Simón, sino Pedro. Ya no más hijo de Jonás, sino hijo de Dios. Gracias, Dios, porque no hay nadie de desecho, nadie hay que no te sirva. Tus planes y propósitos se cumplen con los menos pensados. Y gracias por aquellos que te escogen y te eligen. Y son inseparablemente tus discípulos que no dejan de seguirte aunque no los llames. No estaba invitado el apóstol a esa fiesta, pero ahí estaba el apóstol Juan siguiendo y tenía que aguantar destratos y violencias. Pero él despreocupado, callado quedó ante la agresión de Pedro porque tú lo defendiste. Defiende a los agredidos. Ten misericordia de los agresores. Pero que haya, Señor, armonía entre estos discípulos.
que nadie se crea mejor ni mayor que nadie para destratar a nadie. Dios, ayúdanos a ser como el apóstol Juan. Pero aunque seamos lo que no deseamos ser, tú nos puedes hacer que seamos lo que nadie podría hacer por nosotros. Señor, transforma las vidas, transforma, cambia identidades de Simón a Pedro, de hijo de Jonás a hijo de Dios, a hijo del Padre Celestial. Gracias te damos, gracias Rey, porque qué Dios como tú, Señor, tan amoroso y tan paciente, tan de todos y de cada uno, como también de cada uno de nosotros. En el nombre bendito de Jesús. Amén, amén y amén. Damos un aplauso grande. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas. Porque la música es parte de nosotros y de nuestras vidas. SJC presenta los videos clips del momento. Personas que nos cuentan sus vidas, sus momentos, sus dificultades y cómo pudieron superarlos. Entrevistas en SJC, el canal de la familia.